Bueno, ahora sí, vamos a continuar. Entonces, acá nos habíamos quedado, ¿sí? Por el ingreso de esos minerales y esos minerales que suben con el agua, que se transforman en las hojas, eh, o en los tallos, dependiendo del tipo de planta también, porque si los tallos son fotosintéticos también va a ocurrir esto, en diferentes sustancias del metabolismo secundario que van a ir a redistribuirse por el resto del cuerpo o el cormo de la planta. Esto es lo que habíamos hablado del ósmosis, ¿sí? La raíz absorbe el agua del suelo que contiene nutrientes, pero ¿cómo lo hace? Y bueno, a través del efecto del ósmosis, ¿sí? Que ocurre cuando tenemos una membrana semipermeable y a través de esa membrana van a ir pasando, ¿sí? Diferentes, ¿sí? Sales o minerales. Entonces tenemos un medio, ¿sí? Hipotónico y un medio hipertónico, ¿sí? Alta concentración de soluto y baja. Acá está al revés, ¿sí? El hipertónico es el del alto, el que está del otro lado. Entonces, ¿qué pasa? El agua va a ir de un medio hipotónico a un medio hipertónico de esta manera de diluir, ¿sí? De diluir eso. Entonces, de esa manera el agua tiende a entrar en las raíces, tiende a ir de la raíz al tallo y del tallo a la hoja, por más que haya una cantidad de sales importante en el suelo, ¿sí? Y esta fuerza ayuda también porque, ¿qué pasa? Las plantas halófitas o halófilas, las que viven en lugares con altas concentraciones de sal, lo que hacen es acumular sales en la parte de sus hojas. Entonces, por eso tienen glándulas salinas en sus hojas, porque ahí acumulan una gran cantidad de sal, entonces la sal va a tender a entrar, el agua, perdón, va a tender a entrar para diluir esa sal que está en las hojas. ¿Me hago entender, gente? Sí, 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 Eso ayuda claro, a que siempre ascienda el agua. Bueno, hay casos que no se puede, ¿no? Por eso la planta no crece en el medio de un salar, pero si las halófitas crecen al costadito de un eh, estuario donde abunda el agua salada, porque hay como el estuario del Río de la Plata o el estuario, sí, del río eh, Negro, allá en Bahía Blanca, ¿sí? Y los diferentes estuarios que se van formando, y el estuario también del río Chubut, en Rawson, ¿sí? En Playa Unión, y así cada río que desemboca en el mar genera un estuario y ahí hay siempre plantas halófitas que están acostumbradas a vivir, ¿sí? Ahí en la orilla de esos lugares o en las orillas de un salar, ¿sí? O en suelos que por algún motivo se acumulan sales, son suelos sódicos como los que vimos el otro día donde estaba el pelo de chancho, ¿se acuerdan del pelo de chancho, el disticlis, el pasto ese que crecía ahí en las zonas sí. inundadas? Bueno, sí, lo sí. que produce eso es que se acumulen sales, como el sodio y el disticlis o pelo de chancho, no solamente muestra el suelo anegado, sino también alta concentración de sodio, ¿sí? Suelos sí, sódicos. Esos suelos generalmente son entisoles, que es lo que habíamos visto en la lectura para ir al viaje, ¿sí? Los entisoles son suelos pobres, ¿sí? Lamentablemente, y si son suelos ricos, la alta contenido de sodio los hace también unos suelos complicados para que crezcan eh, cultivos con altos requerimientos, ¿sí? Con altos requerimientos. Entonces, ¿qué pasa con el agua? ¿Cómo puede subir el agua de una luna 90 metros, 100 metros? Eso es lo que digo, ¿sí? La clave está en el potencial hídrico, ¿sí? Que el potencial hídrico es una fórmula que nos permite sumar y calcular todas las fuerzas que yo les fui mencionando antes, ¿sí? Entonces, el potencial hídrico es un cálculo que se hace sumando los diferentes tipos de fuerzas que van a estar ejerciéndose para que el agua suba. Entonces, la correlación de referencia, el potencial cero, ese tiene que ver con la anatomía, o mejor dicho, con la morfología, la ultraestructura de las células del xilema, que permiten el tema de la capilaridad y la cohesión, ¿sí? Entonces, ese valor de corrección de referencia tiene que ver con la ultraestructura, con la morfología, ¿sí? Interna de las células, ya sea del xilema o las células del parénquima arriba, en las hojas, o si hay banda de Caspari o no, todas esas cosas hacen al ingreso del agua, ¿sí? A las diferentes fuerzas.
y eso tiene que ver con la correlación de referencia, ¿sí? Que tiene que ver con el estudio y la biología de la planta en sí. Después tenemos el componente presión, que tiene que ver con la vacuola de las células de las hojas que generan una presión, ¿sí?, negativa que hace que el agua ascienda también, ¿sí? El valor humedad, que el valor humedad tiene que ver con la humedad relativa ambiental, porque a mayor humedad relativa, menos capacidad de la planta para evaporar, porque si afuera vos tenés una humedad relativa del 100, no podés evaporar. Y ahí tenés que hacer gutación, como habíamos hablado la vez pasada, ¿se acuerdan? El componente soluto, que tiene que ver con las sales, ¿sí? El componente gravitatorio, ¿sí? No es lo mismo una planta que está creciendo arriba del Himalaya que otra que está creciendo abajo, ¿sí? Eh, Perdón, eso no tiene que ver con el componente gravitatorio, sino que tiene que ver con el componente presión, ¿sí? Y el componente gravitacional siempre va a ser el mismo, ¿sí? 9,8 gramos por metro por segundo, por metro cuadrado, que es la fuerza gravitatoria, ¿sí? Y el pi, que está ahí, el pi, tiene que ver con la presión osmótica, ¿sí? La presión osmótica. Tiene que ver con la concentración de agua en la sal, de sales en el agua, ¿sí? Todos esos componentes se calculan para cada planta y se puede sacar un potencial hídrico, ¿sí? Y de esa manera se puede saber cuándo la planta va a tener una necesidad de agua, cuánta agua necesita, y se hacen cálculos, ¿sí? En laboratorio, obvio. Después en el campo por ahí no se ven tan reflejados, pero en laboratorio se pueden hacer cálculos y se puede saber cómo ir variando la cantidad de nutrientes, cómo ir variando la cantidad de agua para que sea algo óptimo. O sea, esto sirve mucho para hidroponía, por ejemplo, ¿sí? Para hidroponía anda muy bien. Y fíjense el cuadro de arriba, el agua se mueve por el xilema de donde hay mayor potencial a donde hay menor potencial, ¿sí? Siempre vamos a tener que el mayor potencial va a estar afuera, en el suelo, y el menor potencial va a estar arriba en la atmósfera. Y dentro de la célula, en las hojas, vamos a tener menor potencial que en la atmósfera, mayor potencial que en la atmósfera, ¿sí? En el tallo mayor potencial que en la hoja, y en la raíz mayor potencial que en el tallo, y en el pelo absorbente mayor potencial, ¿sí?, que en, en el resto de la raíz. Y a su vez, en el suelo mayor potencial que dentro. O sea, siempre vamos a ir de mayor potencial a menor potencial. ¿Me hago entender, gente? ¿Me explico? Sí, sí, siempre es el mayor potencial está en el suelo y el menor está siempre en la parte alta de la planta. Claro, siempre va de mayor potencial a menor potencial, ¿sí? Y esto lo van a ver en fisiología vegetal, el cálculo, ¿sí? Y dónde están los valores y todo eso. Así que bueno, entonces, ¿qué pasa con el agua? Claro, se aporta por xilema de alto potencial hídrico a menor potencial hídrico. Si la atmósfera tiene un potencial hídrico muy bajo, si esto hace que los plantas y los animales transpiren. ¿Hasta qué punto? Y cuando la atmósfera se carga y llega a una humedad relativa del 100%, ahí ya está. El potencial de la atmósfera ya no es tan bajo, es más, es casi igual al del suelo. Entonces ahí no les queda otra que las plantas que gutar. Hacen la gutación por medio de los hidatodos. ¿Sí? ¿Me explico, gente? Sí, sí, Pero bueno, no todas las plantas viven donde hay 100% de humedad. Esas generalmente son plantas de la selva o plantas que estaban, como vimos en el viaje, en un humedal, ¿sí? Que hay momentos donde hay 100% de humedad y bueno, tienen que gutar, ¿sí? Están adaptadas a eso, ¿sí? Y bueno, ¿y qué pasa con ese agua? ¿Qué pasa con ese agua? ¿Mm? Con ese agua, que el agua, básicamente digamos que algo así como el 80% del agua que entra por las raíces, 90, va a ser evaporada, pero el 10% que queda es utilizado para la fotosíntesis, ¿sí? Para la fotosíntesis y otros procesos, ¿sí? Para la fotosíntesis y otros procesos. Entonces, ahí, ¿sí? A través de la energía solar, ¿sí? Va a ocurrir, ¿sí?, que la fotosíntesis se va a llevar adelante. Pero el agua, ¿sí?, es
una de las bases junto, ¿sí?, al dióxido de carbono para que ocurra la fotosíntesis. No es uno de los más importantes, ¿sí? La energía solar y el agua, ¿sí?, van a ser claves para lo que viene ahora, que es la fotosíntesis. Entonces, esto es lo que yo decía antes, ¿sí? ¿Qué pasa con las sustancias nutricias, ¿sí?, con lo fotoasimilado? Bueno, eso es transportado por el floema. Entonces, todo lo que se produce en fotosíntesis, más todo lo que se produce en las células vegetales de metabolito secundario, es transportado a través del floema, ¿sí? Y por el floema llega a las células donde luego se almacenan, ¿sí? Y el floema, sí, puede transportar de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo, ¿sí? No hay problema. Donde haya hoja, donde haya fotoasimilación, donde haya fotoasimilado, ¿sí? O cosas del metabolito secundario que se puedan producir, se van a ir transportando. Porque yo puedo tener, por ejemplo, una papa, pero si nosotros porque la comemos, la desenterramos, pero la papa naturalmente, ¿qué pasa con la planta? La planta la va a usar a la papa después, en el momento donde no tiene hojas, porque en el momento, ¿qué pasa? La papa se muere por la helada y abajo queda lo otro. Entonces, cuando la papa rebrota en la siguiente temporada, utiliza lo que está en la papa. Entonces, ¿qué ahí pasa? Se reutiliza lo que está ahí y por floema sube. ¿Me hago entender? Sí, profe. Y lo mismo con la zanahoria, con la cebolla y con todas las que reservan en partes subterráneas, ¿sí? Por más que sean estructuras análogas, ¿sí? Diferentes órganos, misma función. Recuerden eso. Y otras son homólogas. Mismo órgano, diferente función, ¿sí? Entonces, el esquema general de lo que vimos antes con la combinación de fotosíntesis es este, ¿sí? La raíz absorbe oxígeno y libera dióxido de carbono porque la raíz respira. La raíz absorbe agua y minerales a la vez, ¿sí? Luego el floema transporta los azúcares hacia las hojas, perdón, de las hojas al resto del cuerpo de la planta, hacia el resto del cormo. El xilema transporta agua y minerales de la raíz al resto del cormo, ¿sí? Las hojas producen azúcares mediante la fotosíntesis, entre otras cosas, ¿no? Las hojas absorben dióxido de carbono y liberan oxígeno, y la transpiración tira de la savia cinemática, o sea, del agua y los minerales, hacia arriba, ¿sí? No solamente la transpiración tira, sino que también la acumulación de sales y todo lo demás que hablamos antes que conformaban el potencial agua, ¿sí? ¿Me hago entender, gente? Sí, sí. Sí, Entonces, para entrar en fotosíntesis, recordamos primer parcial, ¿sí? Partes de la hoja, partes de este órgano, ¿sí? La hoja, cuando es austorial, que es la mayoría de las veces, va a tener, ¿sí?, entre su axila y el tallo, ¿sí?, que generalmente es un braquiblasto, una yema axilar. Y lo vimos el otro día con los pecanes, la cantidad de yemas que había, y no todas eran axilares, y algunas eran, sí, florales, que estaban ahí, ¿sí? No todas eran de renuevo, sí había diferentes yemas, eso lo pudimos ver, ¿sí? Entonces, que tenemos la cara abaxial, la cara adaxial, que están ahí conformando la lámina, ¿sí?, o limbo, la nervadura principal, ¿sí?, las nervaduras secundarias, ¿sí?, la base foliar, el pecíolo, ¿sí? Y lo que vimos el otro día, las poligonáceas, que no la pudimos determinar, ¿sí?, tienen alrededor de la base, ¿sí?, unas estípulas típicas de ese grupo, de esa familia, que se llaman ocreas, que las determinan, que hacen que yo encuentro una planta y veo ocreas y sé que es, ¿sí?, una poligonácea. Además de que, bueno, las poligonáceas son plantas palustres, ¿sí? Pueden vivir donde hay agua y les gusta vivir donde hay agua, y también pueden vivir sin agua, ¿sí? No son hidrófilas, pero son palustres. Célula eucariota vegetal,
la gran diferencia con el animal, además de la pared, ¿sí? Es que vamos a encontrar el cloroplasto, ¿sí? Vamos a encontrar en la célula eucariota vegetal cloroplasto. En todas las células, no. Cloroplastos de donde hay sol, porque podemos encontrar amiloplastos, ¿sí? Amiloplastos donde no hay sol, sino que hay reserva o otros tipos de plástidos, ¿sí? Entonces, ¿dónde va a ocurrir? ¿En qué parte o cómo es esa ¿sí? morfología ultraestructural del cloroplasto? ¿Sí? Y el cloroplasto está compuesto por diferentes membranas y sistemas de endomembranas, ¿sí? Como ya sabemos y vimos hace un rato, pero no vimos todo en el video, el cloroplasto posiblemente fue, según la teoría endosimbiótica de Lynn Margulis, ¿sí? Una cianobacteria que fue engullida por otra cianobacteria, o por otra bacteria, perdón, ¿sí? No fotosintética, y al verse posibilitado la simbiosis, ¿sí? Esta no fue degradada, sino que fue incorporada y se formó una simbiosis. Entonces ahí una célula, ¿sí? De tipo, ¿sí? Que no genera su propio alimento, ¿sí? Heterotrófica, pasaba a ser autotrófica, ¿sí? Por medio de la simbiosis. Igual. Esto tiene, ¿sí? Adentro ADN, ¿sí? Que es procarióntico. Pero bueno, al margen de eso, tiene un sistema de endomembranas, ¿sí? Que forman, ¿sí? La membrana externa, la membrana interna, y la membrana interna a su vez se recontrapliega formando los tilacoides, ¿sí? Y esos tilacoides van a plegarse un poco más formando granas y espacios también llamados intergrana que van a unir esos tilacoides, ¿sí? Y a su vez esos tilacoides por ejemplo, también tienen un lumen, un espacio, un hueco, ¿sí? Y el espacio interno, que está dividido por la membrana, segunda membrana, por la membrana interna, se llama estroma. Vamos a tener entonces el estroma y los tilacoides. Los tilacoides están compuestos por granas y por espacios, por membrana intergranal, ¿sí? Que une los diferentes granas de los tilacoides. ¿Sí? ¿Me hago entender, gente? ¿Se ve eso? La morfología, la ultramorfología, la ultraestructura del cloroplasto. Sí, sí. Sí. Entonces, cada sistema de endomembranas, al igual que cualquier membrana citoplasmática, va a estar generando la diferenciación entre ambientes. Entonces, la membrana externa separa el cloroplasto del resto de las organelas y del resto de, ¿sí? el citoplasma, y la membrana interna va a separar, a su vez, dos, ¿sí? tipos diferentes de ambientes entre el lumen que se va a generar entre la membrana externa y la interna, y a su vez el sistema endomembranoso de los tilacoides va a separar también los tilacoides del estroma, ¿sí? Y del interior de los tilacoides. Entonces, en cada lugar que hay una membrana citoplasmática van a ocurrir procesos bioquímicos diferentes porque el ambiente bioquímico es diferente, ya sea por pH, que es lo más normal, o por cantidad de sales, ¿sí? O por carga, también puede pasar. Y que haya una carga positiva de un lado y negativa del otro, o un pH mayor o menor del otro, o puede ser también una diferencia, ¿sí? en salina también, ¿sí? Dependiendo de lo que separe la membrana. En estos casos van a ser, ¿sí? Carga, ¿sí? Que van a ser, de un lado van a haber protones, de otro lado van a haber, ¿sí? Sales, iones cargados negativamente, como el cloro, ¿sí? Como el fósforo. Y bueno, eso va a ir haciendo que la fotosíntesis ocurra, ¿sí? Entonces, esta es la ultraestructura del cloroplasto. Y ahora vamos a ver también la ultraestructura del tilacoide, y o mejor dicho, de la grana, ¿sí? Porque la grana también tiene una ultraestructura, ¿sí? Una nanoestructura, tendría que ser, que está ahí adentro, ¿sí? Que ya vamos a ir a nivel de moléculas, ¿sí? Entonces, todo pasa en los cloroplastos donde, ¿sí? Entre el estroma, las granas que conforman los tilacoides, ¿sí? Esta es una foto de microscopio electrónico de transmisión.
Y acá vamos a hacer un pequeño paréntesis en los 2 minutos que van quedando. Y voy a compartir, ¿sí? Otra cosa. Entonces, la ultraestructura, ¿sí? De la grana es esto que se ve acá. ¿Sí? Esto que se ve acá. ¿Sí? Esto es una grana, y en la grana van a estar incluidas proteínas transmembrana, que son el fotosistema 1 y el fotosistema 2. Cada fotosistema va a tener un set, o varios, o muchos sets, ¿sí? De diferentes biomoléculas que van a conformar, ¿sí? Los pigmentos antena y el centro de reacción, que es la clorofila. ¿Sí? La clorofila A y la clorofila B son el centro de reacción, y ahora vamos a ver la semana que viene qué es eso, por lo cual ocurre la fotosíntesis. Entonces, pero la clorofila no es el único pigmento, sino que tenemos clorofila, tenemos carotenos, ¿sí? Ficobilinas, ficoeritrinas, un montón de pigmentos con diferentes colores, y cada color me está indicando la longitud de onda del espectro visible que absorbe, ¿sí? Porque el color que yo veo es el color que no es absorbido, justo la longitud de onda no absorbida. O sea, yo veo verde, bueno, quiere decir que ese pigmento absorbe todas las longitudes de onda menos el verde. El verde es rebotado. ¿Sí? Veo naranja, absorbe todas las longitudes de onda menos la naranja, que es rebotada. Veo violeta y así, veo rojo y así. Y cada de esos colores que yo veo me está indicando un pigmento fotosintético diferente. Y esos pigmentos diferentes van a estar ahí ayudando a la clorofila a captar de mejor manera, ¿sí? esos fotones. Entonces va a estar el amarillo, que es el puntito de medio, y todos los que están afuera son pigmentos antenas de diferentes tipos de pigmentos que van a dar a la captación de luz de esos fotones. Y algo así como se vería algo así. ¿Sí? Diferentes colores, ¿sí? Diferentes colores, ¿sí? Porque son diferentes pigmentos. Diferentes pigmentos. Y así hay plantas que, de acuerdo a donde se ubican, de acuerdo a donde viven, van a ser de diferentes colores, porque hay pigmentos que captan mejor la radiación que viene de que si yo vivo como un helecho abajo y tengo una selva encima, la radiación que me llega es muy baja, entonces necesito un pigmento que se adapte. Entonces por ahí el verde que tengo no es tan verde, o necesito un pigmento más naranja, o al revés. Vivo en un lugar muy expuesto al sol y de repente veo que me empiezo a quedar sin agua, veo que me empieza a sobrecalentar y necesito proteger la clorofila. Entonces, por arriba de la clorofila, que es lo que más me importa a mí porque soy un organismo vegetal, genero pigmentos de otros colores que van a proteger a la clorofila del calor. Pigmentos rojos, pigmentos naranjas. En realidad lo veo naranja porque es el que no absorbe. ¿Sí? ¿Me hago entender, gente? Que por estrés pueden aparecer otros pigmentos. Sí, sí. Sí. Y este es el espectro electromagnético, ¿sí? Que habrán visto en los libros de química, que me está indicando que de todo el espectro electromagnético, que es gigante, la luz visible es ese pedacito ahí. De la luz visible hacia la derecha está el infrarrojo, las ondas de radar, el UHF, ¿sí? La onda media y la frecuencia, ¿sí? Extremadamente baja. Y hacia la izquierda, para el lado del ultravioleta, tenemos el ultravioleta, que es el que a nosotros nos da cáncer, pero es tranqui. Después tenemos el rayo X, que por los radiólogos, los rayos gamma y los rayos, sí, cósmicos. Ya cuando nos agarra rayo gamma, porque estamos en una, si nos agarra una central nuclear, nos morimos al toque. ¿Sí? Bueno, este es el espectro visible. Cada biomolécula absorbe dentro del espectro visible. ¿Sí? Bueno, gente, ya nos quedan menos de un minuto. Nos vamos a ver la semana que viene, ¿sí? Ok, buenas noches. Chau, Hola, chau, que buenas anden noches. bien. Hasta la semana que viene. Chau, chau. Hasta la semana que viene. Hola, profe, gracias. Chau, chau. Buenas noches, gracias. Chau, chau.
Buenas noches, gracias. Chau, chau, gracias a ustedes. Bueno, la semana que viene retomo de acá.